Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Una vez más, les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico, Masada de Enseñanza Exhortativa, Profética y de Restauración. Nuevamente reunidos entonces para exaltar el nombre de Yeshua, para seguir recibiendo sus preciosas instrucciones en esta preciosa tarde-noche que nos está regalando el Señor. Como siempre, nos tomamos unos breves segundos, tal vez minutos, para saludarnos. Nuestra hermana María Fernández, que el Eterno le bendiga, muchas bendiciones. Ramón Zacarías, querido hermano, que el Señor te bendiga, juntamente con tu familia. Mi amada esposa Cristina María, que el Señor le bendiga muy ricamente. La productora también de este programa que estamos pudiendo hacer, una gran ayuda como siempre. Nuestra querida hermana Emilia Rolón y a toda su familia, muchas bendiciones. Nuestro querido hermano Luis Fernández Franco, que el Señor le bendiga, a él y a toda su familia, a sus hijos. Y estamos agradecidos delante de la presencia del Señor por todas sus ricas bendiciones. Y creo que todos estamos aprendiendo muchas cosas en este tiempo, obviamente de parte del Señor. Tiempo de prueba, tiempo de tribulación, pero también tiempo de consuelo, tiempo donde estamos viendo la gloria del Señor, tiempo donde estamos viendo los milagros del Señor, la provisión del Señor. Eso nunca faltará, ni aún en los días de tribulación. Por el contrario, cuando nosotros nos introducimos en el libro de Apocalipsis, vemos que el Señor tendrá mucha misericordia de su pueblo. Nuestro hermano Mario Campo, que el Eterno le bendiga. Ana Villar, qué gusto tenerla con nosotros. Nuestros queridos hermanos, que yo sé, los conozco, aman la palabra del Señor, aman la verdad, y aman la verdad porque quieren ser libres, y eso es muy importante. En este tiempo, como dice la Escritura, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Nuestra hermana Mariana Sánchez, si mal no recuerdo, está en España, que el Eterno le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor por cada hermano y hermana que se está congregando en esta hora con el deseo de recibir de parte del Señor. Bien, tenemos bastante por delante. El tema de hoy ya lo han visto, la plomada del Señor. Vamos a orar, luego seguiremos saludando y ya nos adentramos de lleno en la palabra del Señor porque tenemos mucha hambre, porque queremos comer la palabra del Señor, queremos los nutrientes de la palabra del Señor para estar bien fortalecidos en estos últimos tiempos. Padre bueno, mi alma te alaba, te damos gracias, Señor, por poder estar en tu presencia, y en primer lugar nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por toda transgresión, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por toda carnalidad que todavía tal vez, Señor, seguimos cometiendo. Señor, te pedimos perdón, Señor, y no decimos esto como ya hemos enseñado con el fin de seguir practicando el pecado, por supuesto que no, sino que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a vivir de acuerdo a tus normas y a tus leyes, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua, Padre, te suplicamos que nos rocíes con tu sangre, Señor, porque solamente con tu sangre podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, Señor. En el nombre de Yeshua, y Señor, en esta noche tú nos sigas también limpiando con el agua de tu palabra y nos sigas regenerando con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos y hermanas que sigan y sigamos creciendo juntamente en la fe, en el conocimiento, en el poder del Eterno. Aleluya, para que nosotros, mientras estamos en esta tierra, podamos ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Querido hermano y hermana, el Señor te ha llamado a ser un poderoso instrumento en sus manos para pregonar su palabra, tal vez evangelizando, enseñando, exhortando, yendo con ese poder para hacer señales, aleluya, conforme a los dones que hemos recibido cada uno de nosotros, y de esta manera, con la multiforme gracia del Señor, poder mostrar a este mundo la grandeza del Eterno, la grandeza del Creador. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, prepara tu pueblo, Señor. Prepara a tus servidores, prepara a tus soldados, a tus guerreros, a tus sacerdotes, a tus ministros.
A tus servidores preciosos, Señor, que siempre seamos llenos de la unción y el poder del Espíritu Santo, como declara y manda tu palabra para poderte servir en este último tiempo, Señor. Renueva el aceite, Padre, renueva el incienso, renueva el pan, Señor, dentro de nuestro templo, dentro de nuestro santuario. Por cierto que somos llamados a ser templo del Espíritu del Señor. Henos aquí, Señor, hay un pueblo valiente, Señor. Hay un pueblo que ha recibido, Señor, un espíritu diferente, el Espíritu Santo, el espíritu de poder. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Como le diste a Daniel, como le diste a sus amigos, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, queremos llenarnos de ti, Señor. Perdónanos si nos hemos estado llenando en el último tiempo de las cosas del mundo, Señor. Perdona si nuestro vaso, Señor, estaba repleto de abominaciones, Señor. Ten misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, que nuestra vida sea cambiada a tu imagen y semejanza, Señor. Es lo que realmente anhelamos, Señor. Es lo que realmente da gusto, Señor. Aleluya, Señor. Ser el reflejo de tu imagen aquí en la tierra, Señor, hasta que suene la final trompeta. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, Señor, caiga esa bendición como lo hemos visto en el libro de Hebreos. Aleluya, esa bendición de ser iluminados, de gustar la buena palabra, de ser partícipe del Espíritu Santo, de tener los dones del Señor, de gustar los poderes de este siglo venidero. Mi alma te alaba, Señor. Aquellos que no han tenido esa experiencia la puedan tener en esta tarde, noche, aleluya. Puedan experimentar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach Haim, el Espíritu de vida. Oh, Señor, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Señor, aleluya. Levanta, Señor, un pueblo, Señor, una novia gloriosa, Señor, sin mancha y sin arrugas, Señor. En esa consagración tú te vas a estar manifestando a nuestras almas y al mundo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre del cielo, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo en esta noche, en esta enseñanza. Ilumina nuestras vidas con la sabiduría, la inteligencia espiritual, el conocimiento, el consejo, el poder y el temor del Señor dentro de nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo en todas partes del mundo, Señor. Podemos estar en diferentes partes del mundo, pero somos un pueblo. Como hemos aprendido, somos el Israel verdadero. Somos el Israel de Yahweh. Aleluya, mi alma te alaba. Aleluya, Señor, tú has derribado la cortina, Señor. Judíos y gentiles que ahora se han convertido en israelitas verdaderos. Somos un solo pueblo, aleluya, tu novia, que tú vienes a buscar en breve, Señor. Te damos muchas gracias, Yeshua. Muchas gracias, Señor. Aleluya, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén, Señor. Muchas gracias te damos, Yeshua. Continuamos con los saludos entonces un instante. Saludos a nuestro querido hermano Alberto Cabrera, nuestra hermana Nancy Campuzano y a toda su familia, a Jessica, Milena, a Ángelo, Robert Pajares, que el Señor te bendiga grandemente, nuestro querido hermano Bernardino Sayas y a toda su familia, Mercedes Salinas y a toda su familia. Gracias por los saludos, queridos hermanos, por estar orando también por este ministerio, por estar clamando para que podamos seguir haciendo la obra del Señor en poder, como estamos diciendo, y con toda la fuerza del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a dar comienzo entonces al tema de hoy, la plomada del Señor. La plomada del Señor. Puede abrir su Biblia, puede ir buscando en la segunda carta de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Creo que todos sabemos lo que es una plomada. Obviamente, esa plomada se usaba para poder alinear, para poder levantar rectamente una muralla. Hoy se usan ya un poco más modernos esas reglas que también sirven para ir alineando si es que uno está levantando mal una construcción. Entonces, mi hermano, la palabra Mishkelet es la palabra que se usa en hebreo para hablar de plomada, o es una cuerda que sirve obviamente para poder alinear, para poder obviamente levantar, como estamos diciendo,
una construcción bien alineada, y eso es lo que el Señor pretende, obviamente, de cada uno de nosotros. Saludamos también al hermano Abraham Melgarejo, al pastor Julio Tomasino, a la hermana María del Puerto también. Segunda de Reyes 21:10 estamos comenzando. Acá se nos habla de Manasés. Es interesante, usted puede buscar en nuestro perfil, en algún momento hablamos del rey Ezequías. ¿Quién es el padre de Manasés? Es Ezequías, que fue un gran rey, por cierto, que trajo obviamente la limpieza de la casa del Señor. El padre de Ezequías fue el rey Acaz, que fue un rey perverso, lastimosamente. Así que ahí vemos esa línea, esa dinastía, dentro del reino del sur, dentro del reino de Judá. Acaz, que fue un rey perverso, su hijo Ezequías verdaderamente amó al Señor y limpió todas las abominaciones que había hecho su padre, pero posteriormente se levantó Manasés y lastimosamente, por lo que vemos en la Escritura, Manasés no siguió el ejemplo de su padre Ezequías, que había cumplido un reinado realmente muy excelente. Segunda de Reyes 21:10. Habló pues el Eterno por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones. Sabemos que en hebreo la palabra abominación habla siempre de cosas muy repugnantes, tienen que ver con la idolatría, con las orgías, con la inmoralidad, con el adulterio, con toda la lascivia, con todas esas pasiones desordenadas. Dice Segunda Reyes 21:11, y ha hecho más mal que todos los que y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. Recuerda que los amorreos eran un pueblo obviamente pagano, un pueblo idólatra. Se podía esperar de los amorreos que se comportaran de esa manera. Sin embargo, la Escritura dice que el pueblo del Señor, o el rey que estaba sentado en el trono de Israel, en aquel momento dirigiendo el destino del reinado de Israel o del reinado de Judá, había hecho peor que, para que usted me entienda, que los mundanos. Por eso lo hemos dicho infinidad de veces: el juicio vendrá en primer lugar por la casa del Señor. Porque así como el rey Manasés, hoy hay pastores, evangelistas, líderes, ministros, supuestos hermanos, entre comillas, que están cometiendo abominaciones en sus hogares, en sus propias vidas o aún dentro del ministerio. Dice, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, o sea que Manasés no fue un buen ejemplo. Lastimosamente, Manasés sedujo a la nación del reinado de Judá también a desviarse de los mandamientos del Señor. Por supuesto que siempre hubo un remanente, pero quedó un remanente muy pequeño en aquella época. Sigamos leyendo, porque ya vamos a entender el tema de la plomada del Señor. Versículo 12, por tanto, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retinirán ambos oídos. El Señor mismo hablando acerca de un juicio, una disciplina que iba a venir sobre su propio pueblo por haber pecado conscientemente y voluntariamente contra el Eterno. Versículo 13, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. ¿Qué significa esto? El reinado del norte, porque el reino de Israel ya se había dividido en dos, las 10 tribus al reino del norte, que tenían que ver con Samaria, donde estaba su capital, y el reino del sur, que era Judá, Benjamín y los levitas. El reino del norte ya había sido juzgado en el año 721 con el imperio asirio, que arrasó con las tribus del norte. Y entonces el Eterno está diciendo en Segunda de Reyes 21:13: extenderé sobre Jerusalén, obviamente sobre el reinado del sur, el cordel de Samaria. O sea, de la misma manera que el Señor se vio obligado a juzgar a las tribus del norte, que fueron también muy paganas, muy idólatras, se habían desviado de la Torá. Dice: extenderé el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Creo que todos sabemos lo que significa limpiar un plato. A veces un plato bien de esos bien grasientos, ¿no? Usted lo refriega la olla con detergente, con jabón, con virulana, con esponjas que sean bien fuertes para poder fregar. Entonces el Señor está utilizando toda esta simbología para decir que iba a venir
juicio sobre el reinado del sur y que el Señor iba a tratar fuertemente a su pueblo. Versículo 14 podemos leer entonces: y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Una vez más, esto ya lo hemos hablado muchas veces, al menos en nuestro ministerio. Nosotros conocemos a un Dios de amor, de eso no hay duda, pero también creemos en un Dios que es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Dice versículo 15: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. En realidad hubo muy pocos reyes que hicieron lo bueno. Fueron Ezequías, Josías, la primera parte del reinado de Salomón, alguna parte del reinado de David. En realidad la mayoría de los reyes, tanto del norte como del sur, fueron reyes juntamente con sus profetas y sacerdotes y aún el pueblo, que rápidamente se desviaron del camino del Señor. Entonces, mi hermano, el Señor está poniendo la plomada. Esa plomada nos está supervisando, nos está inspeccionando. Esa plomada también nos está poniendo en balanza. Estamos siendo pesados en la balanza del Señor. Y muchas veces lo que el Señor ve es que nosotros sutilmente y conscientemente, voluntariamente nos hemos desviado del camino del Señor. Y cuando Él ve que nosotros nos estamos desviando, y cuando Él ve que más allá de que nos estamos desviando, y a pesar de enviar a sus siervos los profetas, nosotros dejamos de atender a la voz del Señor, al Señor no le queda más remedio que venir con el juicio, con el castigo, con la disciplina pertinente. Nos vamos de ahí al libro de Amós, profeta menor. Amós capítulo 7, versículo 7. Amós capítulo 7, versículo 7. Sigamos viendo entonces la plomada del Señor. Cuando nosotros hablamos del tabernáculo, obviamente en el estudio del tabernáculo vemos la excelencia del Eterno, la perfección del Eterno. Él había dado medidas a Moisés, se tenían que respetar a rajatabla, medidas para el atrio, para el lugar santo, para el lugar santísimo, para cada uno de los elementos. El tabernáculo se hizo con toda excelencia, con todo temor y con toda reverencia delante del Señor. Nada podía estar desalineado. Entonces, hermano, todo lo que está desordenado, desalineado, desviado, tiene que ver con nuestra rebelión, con nuestro capricho, con nuestra desobediencia, con nuestra maldad, y el Señor no lo va a permitir, porque el Señor obviamente es un Dios de orden, y Él quiere que las cosas estén totalmente alineadas a su palabra. Amós capítulo 7, versículo 7, me enseñó así. Acá vamos a ver varias traducciones. O sea, Amós está viendo una visión de parte del Señor. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Dentro de un rato vamos a ver otras traducciones. O sea, el Señor mismo, en esa visión que contempla el profeta Amós, gloria al Eterno, está sobre ese muro y está queriendo construir ese muro, que representa, obviamente, es una simbología de la casa del Señor, pero hoy la casa del Señor somos nosotros. Nosotros somos el pueblo en general, somos llamados a ser templo del Espíritu del Señor, y en su mano una plomada de albanil. Así como todo albanil en esta vida necesita una plomada o algunas cosas más sofisticadas que han salido en este tiempo, pero que cumplen la misma función, es el Señor el que está queriendo construir sobre nuestras vidas. Mi hermano, tenemos que entender entonces si realmente nos vamos a dejar construir por el Señor. Qué lamentable, ¿no? El orgullo del ser humano. Nosotros queremos construir con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestra filosofía. Todo eso no es del agrado del Señor. Lo vamos a decir una y otra vez, lo vamos a remachar millones de veces. Ustedes y yo, quien le está hablando, mi querido hermano, debemos someternos a la autoridad del Señor. Estamos acá para cumplir el diseño del Señor. Se tiene que cumplir en tu vida y en mi vida el diseño del Señor en tu hogar, el diseño del Señor en tu matrimonio, el diseño del Señor en la crianza de los hijos, el diseño del Señor, si fuera posible,
en la vida de una nación. Por eso estamos como estamos, porque hemos querido construir nosotros con nuestras ideas. Tenemos nuestra propia plomada, pero es una plomada carnal, es una plomada totalmente desviada de la Torá, de la ley del Señor. Y hoy lo vemos en el mundo, cómo se está instaurando el aborto, el consumo de las drogas, el permiso para la inmoralidad, etcétera, etcétera. Estamos viendo en términos modernos la construcción de la Torre de Babel. Nosotros no tenemos que construir la Torre de Babel, solo tenemos que construir el tabernáculo del Señor. Tenemos que permitir que la palabra del Señor y el Espíritu del Señor en nuestras vidas construya exactamente lo que Él diseñó desde el principio para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, Noé tuvo que estar sujeto a la revelación del Señor. Moisés tuvo que estar sujeto a la revelación del Señor. No se trata de predicar lo que usted quiere, se trata de predicar lo que el Señor quiere. No se trata de construir la congregación que usted quiere, sino la congregación que el Señor quiere. Y hemos entrado en muchos diseños de hombre, en muchos diseños de organizaciones. Por eso muchas aún congregaciones evangélicas cristianas, como estoy poniendo algo, ustedes pueden ver en el perfil, más adelante estaremos predicando de esto, se han unido al ecumenismo, se han unido a la gran ramera, se han unido a esa congregación satánica, consciente o sutilmente, están empezando a pertenecer a esa gran ramera que va a ser destruida y que nada tiene que ver con el diseño del Señor, porque esa gran ramera está en contra, se opone totalmente a la ley del Señor y a los mandamientos del Señor. Ahí vemos la Torre de Babel. ¿Quién le dijo a la humanidad que construyera esa torre? Nadie, no fue el Señor, fue Satanás. Fue Satanás, y esto puede ser fuerte, pero el Señor le dijo también en un momento a Pedro: apártate de mí, porque tú no pones la mirada en las cosas del Señor. Fue una palabra contundente, una palabra muy fuerte para Pedro, y Pedro se tuvo que arrepentir más adelante, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque él no estaba entendiendo el diseño del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros, mi querido hermano, estamos construyendo cosas que decimos que el Señor nos dijo, cuidado con esto? Yo no estoy diciendo que el Señor no habla, el Señor quiere hablar, pero hay que saber escuchar la voz del Señor. Y principalmente la voz del Señor nosotros la podemos escuchar a través de los hermosos 66 libros de la revelación del Señor que tenemos en la Biblia. Si dedicáramos más tiempo a estudiar la palabra del Señor, tal vez nuestra vida estaría mucho más transformada también por el Espíritu Santo, el Espíritu que está en la palabra del Todopoderoso. Entonces, mi hermano, esa Torre de Babel fue destruida, fueron confundidos. A partir de allí, obviamente, empezaron a existir muchas lenguas. Tenemos bien en claro, y esto no es un fanatismo, entiéndase bien, la única lengua que existía hasta el principio era la lengua hebrea, y no es muy difícil de entender esto. Moisés subió al monte Sinaí. ¿Con qué lengua le habló el Eterno? Le habló en chino, le habló en japonés, le habló en coreano. No estoy despreciando, bueno, ya las lenguas están, algún día volveremos a hablar todos, por la gracia del Señor, el idioma del Eterno. Y yo sé que esto le molesta a más de uno, no me importa. Esto le aprieta el zapato a más de uno, que tal vez tenga que arrepentirse de algún espíritu, tal vez en contra del verdadero Israel, pero la pura realidad. ¿En qué idioma se hizo la Biblia? En hebreo. Es un idioma especial, es un idioma donde el Señor verdaderamente se puede revelar a nosotros con pureza, con santidad, en el idioma del hebreo. Después vinieron, obviamente, por la desobediencia, las diferentes lenguas, y hasta el día de hoy tenemos una gran confusión, y podemos hacer un paralelismo, porque hoy en día, dentro del contexto congregacional, lastimosamente impera Babel, porque uno piensa una cosa, y el otro piensa otra cosa, y el otro piensa otra cosa, y a mí me parece, y a mí me parece. Mi querido hermano, si somos todos nacidos del agua y del Espíritu, y vamos madurando juntamente en la revelación divina, vamos a tener un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una sola palabra y una sola interpretación de la palabra del Señor, punto y aparte. Pero esto nos demuestra
que no solamente los que están en el mundo están en Babilonia, sino que muchas congregaciones, por más que tengan un lindo cartelito iluminado, también están en Babilonia porque no están alineados a la voluntad del Señor revelada a través de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a Amós 7:7, lo vemos desde otra versión. Me envió el Señor esta tercera visión. Veía al Señor que estaba sobre un muro embarrado y que tenía en su mano una llana de albanil. Obviamente estaba teniendo una plomada de albanil. Qué lindo es verlo al Señor en esta visión. El Señor es arquitecto, ya lo vamos a ver en el libro de Hebreos. El Señor es el que diseñó el universo, el que puso el sol, la luna, las estrellas, la tierra, la gravedad, el universo, las galaxias. El que nos hizo a nosotros como nos hizo, un sistema maravilloso. Gloria al Señor, como hablamos con mi esposa en estos días que se habla de la pandemia, que la ponemos entre comillas, si realmente es pandemia. Pero aunque venga la pandemia, tenemos un cuerpo maravilloso de parte del Señor, que si lo sabemos cuidar conforme a la Torá, conforme a la ley del Señor, vamos a tener un sistema inmunológico maravilloso que nos va a defender. Aleluya. Entonces confiemos en el Señor, apliquemos la palabra del Señor, sigamos el diseño del Señor. Mi esposa suele enseñar y solemos hablar de leyes alimenticias, y este es un tema que a los evangélicos no les agrada demasiado. Porque quieren comer de todo y quieren caer en la glotonería. ¿Cuánto me han dicho a mí, Pastor Chimel, usted no se armó el púlpito? No, gracias al Señor no. Quiero un púlpito de madera, no quiero que mi barriga sea un púlpito. Quiero tener salud mientras estoy aquí en la tierra. Para amar a mi esposa, para amar a mi familia, para hacer la voluntad del Señor. Y este es el diseño del Señor, pero ese diseño no lo queremos escuchar. Siempre me impactó a mí, mi querido hermano, un libro escrito que usted lo puede conseguir por el Dr. Goldberg, ¿qué comería Yeshua? Qué lindo saber que Yeshua no transgredió la palabra del Señor ni aún en cuanto a las leyes alimenticias. Pero para nosotros hoy es muy fácil decir que eso ya pasó, que no lo tenemos que guardar, mas no es así, mi hermano. La palabra del Señor nos está diciendo otra cosa. Amós 7:7, el Señor me mostró otra visión, estaba él de pie junto a un muro construido a plomo. ¿Cómo se tiene que construir la muralla? Obviamente con una plomada que nos esté dirigiendo. Esa plomada representa la palabra del Señor, el Espíritu Santo, la verdad del Señor, la justicia del Señor. Sigamos leyendo de ahí al versículo 8. Sigamos leyendo de ahí al versículo 8. El Eterno entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albaril. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albaril en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Qué tremendo lo que el Señor le está diciendo entonces a el profeta Amós. Él está diciendo, ¿qué ves? Nosotros tenemos que prestar atención, mi querido hermano, en lo que el Señor nos está mostrando. El Señor quiere que nosotros prestemos atención en cómo el Señor se mueve con su pueblo. Hay una plomada. El Señor está poniendo esa plomada en medio de su pueblo. Esto es para los pastores también. Esto es para los siervos y ministros del Señor. Él nos va a poner una plomada a nosotros para que nosotros podamos enderezar el camino de los creyentes. Entonces, lastimosamente, por no tener mucha claridad, mi querido hermano, hoy se cuestiona el ministerio de exhortación. Escuchamos palabras fuera de lugar que nos dicen, no, ustedes son muy duros, ustedes no tienen el amor del Señor. Pero, mi hermano, ¿qué nos dice acá la Escritura? ¿Qué besamos? Hay una plomada que nosotros tenemos que usar de parte del Señor para construir, para enderezar el camino espiritual de los creyentes. Esa plomada la encontramos en toda la revelación de la palabra del Señor. Yo pongo plomada de albaril en medio de mi pueblo Israel. ¿Y qué dice el Eterno? No voy a tolerar más los desvíos.
No voy a tolerar más la apostasía. Ya vengo hablando, ya vengo enseñando y ustedes siguen desobedeciendo. Entonces dice la palabra del Señor que el Eterno no iba a tolerar más y que venía entonces un tiempo de disciplina, un tiempo de castigo. Versículo 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos. Esos lugares altos tienen que ver obviamente con la idolatría, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Se está refiriendo obviamente al reinado de Israel, ya que este profeta le hablaba por sobre todo a las tribus del norte. Hubo profetas que hablaron al reino del sur, otros al reino del norte, pero siempre exhortando el pecado de liviandad, el pecado de adulterio, el pecado de idolatría, etcétera, etcétera. Nos vamos de ahí al libro de Zacarías, querido hermano. No nos agrada muchas veces cuando el Señor nos habla de disciplina. La disciplina es por cierto tiempo, pero bueno, ahora viene algo que nos va a agradar un poco más. La disciplina no es para siempre. Zacarías capítulo 1, versículo 6, vemos que el profeta también habló de que el reino de Israel iba a volver a ser restaurado. Zacarías capítulo 1, versículos 16 y 17. Gloria al Señor. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Eterno: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Leíamos en Reyes recién que el Señor iba a desamparar a Jerusalén en el tiempo de Manasés, y de hecho Jerusalén fue desamparada en varias oportunidades, pero ahora el profeta Zacarías está diciendo que el Señor se va a volver a Jerusalén con misericordia. Zacarías 1:16. En ella será edificada mi casa. Sabemos que Zorobabel echó el cimiento de la casa del Señor. Vino Nehemías, vino Esdras, el escriba, el sacerdote, que comenzó a enseñar nuevamente la palabra del Señor. No solamente se reconstruyó el templo físico, sino que también era necesario reconstruir las almas a nivel espiritual. Y dice entonces, la casa va a volver a ser edificada, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Una nueva oportunidad del Señor tal vez sobre tu vida, una nueva oportunidad sobre el mundo, una nueva oportunidad sobre tu nación, una nueva oportunidad sobre tu matrimonio, una nueva oportunidad sobre tu ministerio. Tal vez las cosas no las hiciste bien y el Señor permitió esa disciplina, esa zaranda. Bueno, ahora está viniendo nuevamente otra oportunidad, porque el Señor es un Dios obviamente de oportunidades, pero esas oportunidades no las tenemos que echar a perder, tenemos que poner la plomada. Si antes no lo hicimos, lo tenemos que hacer ahora. Si antes nosotros construimos con nuestras ideas, con nuestra rebelión, con nuestra interpretación, no, yo lo voy a hacer a mi manera, salgan ustedes de acá, cuidado con eso. Pongamos la plomada del Señor, la rectitud del Señor, alineémonos totalmente a lo que dice la palabra del Señor. El árbol se conoce por los frutos, la construcción pudiéramos decir, ya lo vamos a ver más adelante, se conoce por los frutos. Anote esta frase que yo creo que es de gran bendición: nosotros somos lo que construimos. Nosotros somos lo que nosotros permitimos que se construya en nuestras vidas, o de parte de Dios o de parte del diablo. Ya vamos a ver más adelante, no se apresure, vamos a ver los dos cimientos. Yeshua estaba hablando de los dos cimientos: el cimiento en la roca o el cimiento en la arena. Obviamente, la casa que se construyó en la arena representa eso, la carne, tus ideas, tus filosofías. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los ataques del enemigo, esa casa va a ser arrasada totalmente. Es por eso, mi querido hermano, que nosotros tenemos que empezar a plantar nuestras vidas en la casa del Señor, y tenemos que poner un cimiento fuerte espiritualmente en las congregaciones y en nuestras vidas. Un segundito, mis queridos hermanos.
Amén. Disculpen un segundito. Que el Señor les bendiga. Continuamos en este momento. Vamos a seguir, mi hermano, la palabra del Señor. En Zacarías capítulo 1, versículo 17. Clama aún diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Qué misericordia del Señor, que comienza ahora a restaurar a Jerusalén, vuelve a rebosar la abundancia del Señor, la abundancia de su gozo, de su amor, de su verdad, de su justicia, y aún consolará el eterno a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Vamos ahí a Zacarías capítulo 4, versículo 8. Zacarías capítulo 4, versículo 8. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos es de Zorobabel. Antes de continuar leyendo acá en Zacarías capítulo 4, versículo 8 y 9 en adelante, quiero que podamos entender lo que significa el nombre Zorobabel, que se dice Zerubabel. Significa alguien que nació en Babilonia, significa alguien que descendió de Babilonia, alguien que se aleja de Babilonia para volver otra vez a Jerusalén. Interesante el nombre de Zorobabel. Cuántas veces hemos mencionado lo que dice la palabra del Señor, pueblo mío, salid de Babilonia. Zorobabel obviamente era hijo de los cautivos, nació en Babilonia porque había venido el juicio del Señor en los tiempos de Jeremías y recibió este nombre, un nombre profético que significa nacido en Babilonia, pero significa más bien alguien que descendió de Babilonia, alguien que decidió salir de la confusión, alguien que decidió alejarse de la confusión para volver obviamente a Jerusalén, al reino del Señor, para aprender a temer al Señor y para recibir el diseño del Todopoderoso, ese diseño que el Señor siempre ha querido para nuestras vidas. Zacarías 4:9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Entonces, mi hermano, el Señor quiere usar nuestras vidas. El Señor nos ha escogido para que nosotros podamos echar el cimiento. Ya lo vamos a ver más adelante en el libro de Efesios. El cimiento es el cimiento de la palabra del Señor. El cimiento es la doctrina de los profetas, es la doctrina de los apóstoles, obviamente es la doctrina de la piedra angular, la doctrina de Yeshua, el Mesías. Echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a ustedes. Qué lindo lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que todo lo que nosotros empezamos lo podamos finalizar, lo podamos terminar para la gloria del Señor. Qué triste es cuando vemos una construcción que lastimosamente empieza y no se puede terminar. Lo hemos visto a nivel físico y lo hemos visto lastimosamente en muchas congregaciones, en muchas familias que, como decíamos en otros momentos, empiezan bien, empiezan en el espíritu, pero luego terminan lastimosamente en la carne. Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice, porque los que menospreciaron o despreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Yo creo, mi hermano, que el Señor quiere más que nunca poner una plomada en tu mano, en la plomada de los pastores, en la mano de los pastores, esa plomada, en la mano de los sacerdotes de cada hogar. Dice acá la Escritura, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Mi hermano, esa plomada va a ser direccionada por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Eso lo podemos ver si me acompaña en Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Obviamente Zorobabel colocó la piedra angular
En el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, se nos habla muchísimo de esa piedra angular que representa a Yeshua, y esa piedra angular está representando los 7 espíritus del Señor: el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder. Con el Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder construir la familia que el Señor quiere, vamos a poder construir la congregación que el Señor quiere. Zacarías 3:9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, Josué era el sumo sacerdote de aquel tiempo, sobre esta única piedra, presta atención a lo que dice la Escritura, hay 7 ojos. El número 7 obviamente nos está hablando de la plenitud del Señor. El Espíritu Santo nos va a investir de poder para que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Obviamente está hablando de Yeshua, el Cordero de Dios. Él es capaz de restaurarnos, Él es capaz de limpiarnos, Él es capaz de ayudarnos a rectificar el camino, Él es capaz de volver a alinear nuestras vidas con el Padre Celestial. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos de ahí, mi hermano, a el Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Recuerda entonces, mi hermano, nosotros somos lo que comemos, como ya venimos hablando. Nosotros somos lo que hemos construido con los materiales que hemos usado para construir. Entonces, si estamos usando materiales endebles, la casa se va a venir abajo. Si estamos construyendo con un evangelio extraño, con un evangelio lleno de soberbia, con un evangelio diferente, tarde o temprano la construcción se va a venir abajo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Tremenda esta escritura que vamos a leer en este momento. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, Adonai, Adonai, amo, y no hacen lo que yo digo? Tremenda esta palabra de parte del Eterno. ¿Por qué me llaman amo? Cuando en realidad nosotros no somos siervos, no somos esclavos obedientes del Señor y no hacen lo que yo digo. El mundo obviamente ya está lejos del Señor, está siguiendo el camino de la desobediencia, pero lastimosamente dentro de las congregaciones, cuánta gente rebelde, como en el campamento de Israel. Veíamos que el Señor se manifestaba permanentemente con su gloria a través de la persona de Moisés, pero el pueblo de Israel permanentemente estaba entrando en diferentes rebeliones durante esos 40 años que transitaron en el desierto. Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea que es una persona obediente, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, acá se nos está enseñando cómo nosotros tenemos que edificar con la plomada, y no solamente la plomada, sino que tenemos que tener en cuenta también los materiales del Señor, y tenemos que edificar únicamente con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Si usted va a la tierra de Israel hasta el día de hoy, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir hace 1 año y medio, por la gracia del Señor, y es maravilloso ver la ciudad de Jerusalén. La mayoría de las casas tienen sus cimientos realmente sobre la roca. La tierra de Israel es una tierra rocosa, y lo bien que ellos saben utilizar esas rocas para tener construcciones muy firmes, muy fuertes. Es maravilloso ver cómo hay infinidad de edificios y de casas construidas en las montañas sobre las mismas rocas. De esto nos está hablando aquí el Señor. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques del enemigo, esa casa va a permanecer. En los días de Manasés no pudo permanecer, en los días de Jeroboam, en los días de Acab, no pudo permanecer porque tanto el rey como los profetas y los sacerdotes
se desviaron de este fundamento y entonces vinieron esos vientos impetuosos y fueron totalmente destruidos. Dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6:49, mas el que oyó y no hizo, o sea que fue desobediente a la palabra del Señor, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre arena, una tierra endeble. Obviamente se puede construir sobre la tierra, pero siempre es conveniente poner roca, poner un buen fundamento. Dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjese lo que está diciendo la Escritura, se habla obviamente de ruina. Cuántas congregaciones, cuántos ministerios, cuántas personas que empezaron bien, como estamos hablando, y están en la ruina porque se olvidaron de este fundamento, porque no le dieron importancia a este fundamento, porque comenzaron a vanagloriarse, comenzaron a engrandecerse, cayeron en la vanidad de sus razonamientos, pensaron que ya no era necesario seguir con esa plomada, con ese cimiento, y de repente vinieron las pruebas, las luchas, los ataques del enemigo, y esa construcción se desplomó totalmente. Vamos a ver algunas cosas importantes, vamos a desglosar algunas cosas que se desprenden de este capítulo. La clave para sobrevivir siempre en términos espirituales. La clave para sobrevivir siempre es la obediencia a la palabra del Señor. ¿De qué nos está hablando esta parábola? De la obediencia o la desobediencia, se está hablando del cimiento, un cimiento bueno, un cimiento malo, el que escucha la palabra, el que no la escucha, o el que la escucha y la obedece, y el que la escucha y no la obedece. Entonces, algo que podemos sacar de todo lo que estamos viendo, la clave para poder sobrevivir en este último tiempo y llegar al reino eterno del Señor es la obediencia a la palabra del Señor. Eso no ha cambiado nunca, viene desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Qué otras cosas podemos sacar en claro de esta parábola? La apariencia engaña, mi querido hermano y hermana. Lo que importa es el cimiento. Hoy hay muchos carteles de venta, se vende un departamento, se vende una casa, te dicen que es una casa nueva, 0 kilómetros, a estrenar, y puede ser todo muy lindo, puede tener mucha cera por fuera, puede tener materiales ciertamente atractivos aparentemente por fuera, pero no son materiales de calidad. Son paredes débiles, son cimientos débiles, puertas débiles, no se puso el mejor material, y obviamente cuando vengan los vientos, cuando vengan las inundaciones de la vida, se va a ver la realidad de la construcción de esa casa. Sigamos viendo más detalles de lo que estamos viendo en Lucas capítulo 6. No basta entonces simplemente con creer en Yeshua. Esto es algo que venimos remarcando permanentemente, porque hay gente que dice, bueno, yo ya creo en el Señor, no tengo que obedecer a la palabra del Señor. Muy por el contrario, la persona que comienza creyendo como todos, tiene que posteriormente seguir en el camino de la obediencia a la palabra del Señor, a esa luz que se va revelando día tras día a nuestra alma. No basta con creer en Yeshua solamente. Para que la casa no se caiga, necesitamos, vuelvo a repetir esto, vivir en obediencia y en sumisión a la voluntad del Señor. Tenga bien presente esto, porque mucha gente comienza creyendo y se queda con ese pensamiento, bueno, yo creo en el Señor y nada más, pero cree de una manera emocional, cree de una manera mental, sin tener en cuenta que hay una palabra, que hay un manual, que hay un diseño, que hay un modelo, que posteriormente, después de creer, nosotros tenemos que ir incorporando
en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, necesitamos vivir en obediencia y sumisión a la voluntad del Eterno. Eso es lo que nos muestra esta parábola. Cuando dice ahí la Escritura, nos habla de construir la casa. La palabra casa en hebreo es la palabra bait, que significa casa, a veces significa familia, significa hogar, pero también tiene que ver con la casa o la escuela, digamos, para que usted me entienda, un seminario, un instituto teológico, la escuela de los discípulos. Entonces, hermano, mucho cuidado donde nosotros estamos siendo edificados. ¿Con qué palabra? ¿Con qué evangelio? ¿Con qué materiales se está edificando el templo de nuestra alma? Lastimosamente, muchos discípulos son casas construidas sobre la arena que van a ser destruidas en cualquier momento si no rectifican. ¿Por qué? Porque no tienen un buen cimiento, están parados sobre un material muy, pero muy endeble. De ahí nos vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y esto tiene mucho que ver con lo que veníamos estudiando anteriormente acerca de aquellos que van a estar en el tribunal de Yeshua o que no van a estar. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando el apóstol Pablo, y como perito que era Pablo de parte del Señor, había sido ungido igual que Zorobabel, igual que Nehemías, yo como perito arquitecto, la palabra perito también se traduce como una persona sabia en el tema. Yo no me voy a poner a construir un edificio porque no estudié para ser arquitecto. No me voy a poner a hacer trabajo de albañil porque no estudié, no tengo la profesión, pero obviamente puedo estar dedicado a lo que el Señor me ha llamado, a enseñar la palabra del Eterno, a pastorear. Dice, conforme a esa gracia, dice el apóstol Pablo, que me ha sido dada, como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo sabía muy bien que cuál era el fundamento. El fundamento no es Mahoma. La piedra angular no es Buda. La piedra angular no era ni siquiera Pablo mismo. La piedra angular no es la denominación fulana de tal. Cuidado con esto, porque algunos son como un pavo real, sacando pecho y jactándose de que son los dueños de la verdad. No, el dueño de la verdad es Yeshua, el Mesías. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la piedra angular, no hay otro. Puse el fundamento. Entonces cualquier pastor, cualquier hermano en la fe dentro de su hogar tiene que poner el fundamento. Y para saber cuál es ese fundamento, le invitaría a que lea abundantemente a través de toda su vida los 4 evangelios que hablan de la vida de Yeshua y también las cartas, obviamente, del apóstol Pablo, que hablan mucho también de lo que él recibió de parte de Yeshua por medio de la revelación divina. Y luego dice, y otro edifica encima, pero hay que ver cómo edificamos. Por eso, hermano, no estamos... entiéndame bien, no es un tema de celo. Yo a los hermanos les digo, mire, quieren ir a escuchar a otro lado, vayan, pero tengan cuidado. A mí muchas veces me preguntan, ¿y qué piensa de tal o cual? No me gusta. ¿Y por qué no le gusta? ¿Y por qué no predica la verdad? ¿Y por qué no veo un buen espíritu? Porque veo soberbia, porque veo arrogancia. No es que esté en contra de que la gente sea edificada por otros ministerios. Al contrario, necesitamos de todos los ministerios. No soy ajeno a esa realidad bíblica, pero cuidado, el que va a edificar, mire cómo edifica. Porque muchas veces nosotros ponemos el cimiento y comenzamos a levantar la pared, comenzamos a levantar la doctrina del Señor en la vida de ese hermano, pero ese hermano después lastimosamente es manoseado por otro ministerio que lo está desviando de la sana doctrina. Pero cada uno mire, ponga atención cómo sobreedifica. La Biblia, ya lo vamos a ver más adelante, creo que el tiempo nos va a dar,
nos dice que sobre estas tres cosas nosotros tenemos que edificar al pueblo del Señor. La piedra angular, que es Yeshua. La doctrina de los profetas, que está en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que hay que estudiar la Torá, los 5 libros que el Señor le dio a Moisés. Hay que estudiar los profetas mayores, los profetas menores y los escritos, que son el libro de Eclesiastés, Proverbios, los Salmos, los libros poéticos, etcétera, etcétera. No, mucha gente dice, no, es mucho. Bueno, lea la Escritura, ya lo vamos a ver dentro de un rato. Poner el fundamento, la persona de Yeshua. La doctrina de los profetas, Ezequiel, Isaías, Zacarías, todo lo que estamos viendo, Joel, Habacuc. La doctrina de los apóstoles, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribió Pablo, lo que escribió Jacobo, lo que escribió Judas. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Lo que está diciendo no le está permitido. Acarrea juicio, acarrea disciplina, maldición. El que predica otro evangelio, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, 1 Corintios 3:12, madera, heno, hojarasca. Fíjese de lo que está hablando acá la palabra del Señor, está hablando de diferentes materiales. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, las tres primeras que estamos citando tienen que ver con la naturaleza del Señor. La madera, el heno y la hojarasca, ya vamos a ver lo que es, tiene que ver con nuestra humanidad. El oro es hacer, permítame comentarle esto, el oro es hacer su voluntad siempre. Aleluya. Qué bueno mirarnos en el espejo de la palabra del Señor. El oro es la naturaleza del Señor reinando soberanamente sobre nuestras vidas. El oro representa la naturaleza del Señor en la vida del creyente, haciendo siempre su voluntad, hoy, mañana, pasado mañana, etc. Y en cada pequeña cosa, en definitiva, ser un esclavo de Yeshua. Estas personas van a recibir recompensa. La plata es una condición espiritual un poco menor, es hacer el esfuerzo de hacer la voluntad del Señor, pero no llegar a hacerlo siempre. Yo creo que los creyentes, muchos de nosotros estamos más bien en esto, aún en las pequeñas cosas, no es igual que el oro, pero está el esfuerzo allí y ello vale, obviamente, la condición de plata. Las piedras preciosas representan las buenas obras que hemos hecho bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando hemos estado orando, cuando hemos estado dando un consejo, cuando hemos estado obviamente sirviendo al Señor y no por nuestra propia voluntad. Entonces el oro, la plata, las piedras preciosas, para resumir, tienen que ver con un creyente que se esfuerza por hacer la voluntad. Algunos lo hacen al 100%, otros al 90%, otros al 80%, otros al 50%. Pero luego está hablando de la madera, del heno, de la hojarasca. La madera nos habla de las buenas obras, pero no bajo la guía de Dios. Y esas obras, ya vamos a ver dentro de un instante, que vamos a seguir leyendo este capítulo, se van a quemar. Nos vamos a sorprender, pero esas obras se van a quemar porque las hicimos con orgullo, las hicimos esperando un aplauso, las hicimos esperando que la gente nos salude, que la gente nos esté reconociendo. Nos habla de las buenas obras, pero no guiadas por Dios, sino que surgen de la enseñanza humana o de la mente. Es un bien aparente, pero jamás Dios nos pidió que nosotros hiciéramos esas obras en ese momento, por lo que obviamente la madera, la hojarasca, que son las obras nuestras, se van a quemar totalmente porque no vinieron bajo la guía del Señor. Ahí vemos la paja también, todo eso se va a quemar. Los otros materiales, como la hierba, la paja, que no fueron la voluntad del Señor, aunque fuesen la mejor obra del mundo, fue impulsada, dirigida, ordenada por
tu mente humana carnal, no por la orden del Señor, y entonces todo eso se va a quemar. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces, gran parte del tiempo, nosotros en vez de escuchar la voz del Señor, en vez de seguir las directivas de la palabra del Señor, estamos con una justicia propia que es como trapo de inmundicia, dice la palabra del Señor, y todo eso se va a quemar. 1 Corintios 3:13, volvamos al texto que nos compete. 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta en el tribunal de Yeshua. Vamos a alcanzar la salvación, pero muchas obras se van a quemar y vamos a recibir menos recompensa, porque el día de ese tribunal va a declarar todo, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, obviamente, una gran recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, obviamente, una gran pérdida, si bien él mismo no perderá la salvación. O sea, dentro de todo, aceptó al Señor. Una gran parte de su vida espiritual no fue la mejor, pero tampoco negó al Señor, y algunas cosas logró hacer para la gloria del Señor, y entonces por esa condición no va a perder la salvación, aunque así como por el fuego esa persona va a pasar y muchas obras serán quemadas. Verso 16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, y ahora está hablando también de aquellos que van en contra de la construcción del Señor. ¿Qué significa estar en contra? Cuando me revelo a la palabra, cuando me revelo a lo que el Señor quiere hacer en mi vida, cuando me revelo al molde del Señor para mi vida, para mi hogar, para el matrimonio, para el ministerio, estoy destruyendo el templo de Dios, así como Satanás se destruyó a sí mismo, porque su corazón se enalteció, porque él quiso ir en contra del designio del Señor, él quiso usurpar el trono del Señor, no se conformó con ser una criatura creada por el Eterno para la gloria del Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, hay muchas formas de destruir el templo de Dios. Como ya venimos hablando, la soberbia destruye el templo de Dios. Tu rebelión, tu obstinación, el enojo, la amargura, la falta de contentamiento, el no tener temor del Señor, el querer imponer nuestras ideas humanas, seculares, religiosas, está destruyendo la obra del Señor en nuestras vidas. Y que dice la Escritura, hay un juicio, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es, o sea, debe ser santo, debe ser consagrado, apartado para la gloria del Señor. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, en este mundo, cuidado, Pablo está diciendo que esa sabiduría de este siglo, de este mundo, es una sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Hágase ignorante, o sea, renuncia a esa sabiduría para que llegue a ser verdaderamente una persona sabia para la gloria del Señor. Sigamos con este texto. Quiero terminar bien 1 Corintios 3 y ver Efesios 2 también, porque es muy importante. 1 Corintios 3, 19. Por eso, hermano, estamos en contra de los mecanismos de algunas organizaciones, de algunas congregaciones que están trayendo las ideas del mundo, la psicología, los sistemas del mundo. Eso pertenece a la sabiduría de este siglo. Yeshua nunca usó la sabiduría del diablo, la sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Yeshua nunca usó ningún tipo de mecanismo del mundo para ganar a las almas. Dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, o sea, van a caer en sus propias trampas, en sus propias redes. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos, otra versión dice, los razonamientos de los sabios de este mundo, que son vanos. Otra versión dice, son un vapor nauseabundo. Tremenda esta traducción. Entonces, mi hermano,
como dice la Escritura en Génesis 6, en los días de Noé, del diluvio, que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Eran ese vapor nauseabundo delante de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué las cosas te salen mal y vives tropezando y te vives golpeando y no te vives levantando? Porque tienes esos pensamientos nauseabundos. Te dices ser creyente, pero es mentira. Tienes pensamientos nauseabundos. Pastor, yo no sé por qué no levanto cabeza, por qué no me afirmo. Ya lo estás sabiendo. Porque eres un creyente que te has adaptado al mundo, a la filosofía del mundo, y por eso no puedes escuchar la verdad, y por eso te atraen las congregaciones donde hay filosofía, donde hay luces psicodélicas, donde hay música y hay un estilo mundanal. Te atrae porque eres un carnal, y un carnal va a querer estar con otro carnal, y un espiritual va a buscar las cosas espirituales. Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Esto, hermano, no lo digo con ningún despropósito contra las organizaciones, pero la pura verdad, y lo digo para mí mismo también. Usted no se tiene que gloriar en mí, yo no me tengo que gloriar en nadie, solamente en Yeshua, que es el que hace todas las cosas. Hoy hay muchas organizaciones que han dejado la plomada del Señor y tienen su propia plomada y su propio cimiento y su propio evangelio, y sus propias ideas y su propio manual, y van a ser destruidos con la gran ramera. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres. Mira, hermano, lo que yo estoy ministrando lo hago en obediencia como siervo, como esclavo de Yeshua. No es para recibir el aplauso de nadie. La recompensa la recibiré el día de mañana cuando llegue al tribunal del Señor. No estoy buscando aplauso, no estoy buscando reconocimiento de nadie. Solamente quiero hacer mi trabajo porque el Señor me ha llamado a hacer este trabajo y lo quiero hacer con amor, con gozo y con alegría. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes. Todo de ustedes. Esta palabra no es de Gustavo Jiménez, es de Cristina, mi esposa, es del pastor Julio, es del hermano Abraham, de María del Puerto, los que están acá. Es de todos nosotros. Hay algunos pastores, algunos ministerios, no somos especiales, no, nosotros tenemos una unción. La unción del Señor se derrama sobre toda persona que se humilla delante de la presencia del Señor. Dejemos de manipular, dejemos de ser supuestamente el monopolio del Espíritu del Señor. El profeta Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Qué tremendo, mi hermano, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando acá a los corintios. Porque acá se viene hablando, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, este predicador, el otro predicador, somos todos siervos, todos esclavos, todos mayordomos, todos sirvientes del Señor, servidores los unos de los otros. Dice acá verso 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son del Señor, de Yeshua, y Yeshua es de Yahweh el Padre. Aleluya, qué lindo, amigo hermano, que podamos llegar a ese tribunal con el oro, entendiendo, comprobando cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor y poner los mejores materiales. El diablo nos confunde muchas veces, el diablo nos tiene ahí perdiendo el tiempo, de una manera emocional, sentimental, que nos movemos de una manera emocional, no estamos siendo productivos para el reino del Señor, porque no leemos la Escritura, no, porque no pasamos intimidad con el Señor. El oro es el que no se va a quemar. ¿Y cuál es ese oro? Hacer exactamente lo que el Señor te está pidiendo. El Señor le dijo a Nehemías y Zorobabel y a Esdras que regresaran a Jerusalén, y regresaron. Y cada uno cumplió con su labor. Nehemías y Zorobabel reconstruyeron el templo. Josué, el sumo sacerdote. Esdras, el escriba, que comenzó a enseñar la ley nuevamente al pueblo. Nos vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Quiero ver
Vamos a llegar hasta acá por hoy. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo significa desconocido, sino conciudadanos de los santos. Usted puede leer todo este capítulo. Está hablando obviamente que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, el verdadero Israel. Y miembros de la familia de Dios, edificados, Efesios 2:20 dice, sobre el fundamento de los apóstoles, no de los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles de hoy en día tienen que sujetarse a los apóstoles de aquel tiempo. Y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua mismo. Y no dice más nada. Edificado no dice que nos edifiquemos sobre la doctrina bautista. No dice que nos edifiquemos sobre la doctrina del judaísmo ortodoxo. No dice que nos edifiquemos sobre la doctrina pentecostal, metodista. Pentecostales hay un montón de ramas para colmo. Muy sencillo lo que dice la palabra del Señor. El fundamento, primero la piedra angular, como siempre se colocaba en toda construcción. El fundamento, los profetas y los apóstoles, y comenzar a construir. Gloria al Señor. Hasta formar el edificio. Versículo 21, en quien todo el edificio, ese edificio tiene que ver con todos nosotros. ¿Qué dice ahí la Escritura? Bien coordinado. Para poder coordinar bien las cosas necesitamos tener la claridad de la palabra del Señor y ser guiados por el Espíritu Santo. Va creciendo, otra versión dice, se va levantando. Es como una construcción que se va erigiendo, se va levantando de a poco. Después ya viene ladrillo tras ladrillo, que pueden ser los mensajes inspirados por el Espíritu Santo, pero fundamentados obviamente en la palabra del Señor, para ser, esa es la meta, para ser un templo santo en el Señor, un pueblo santo por sobre todas las cosas. Quiere decir que no podemos ser un santuario santo sin la piedra angular, sin la doctrina, sin la enseñanza, no solamente escucharla, sino asimilarla, practicarla, ponerla por obra en nuestras vidas. Versículo 22, en quien ustedes también son juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Quiero que veamos algunas conclusiones, ya estamos terminando, de este pasaje que estamos leyendo. El Espíritu del Señor no puede morar en cualquier tipo de construcción. El Espíritu Santo primeramente se contrista y en segundo lugar, como dijo David, se termina retirando. Cuando nosotros comenzamos a construir con la doctrina del diablo, con los pensamientos del diablo, cuando nosotros comenzamos a construir en la injusticia, en la vanidad, en la soberbia, el Espíritu del Señor se retira de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere habitar, y esto ha quedado demostrado a lo largo de toda la historia bíblica. El profeta Ezequiel mismo relata cómo el Espíritu del Señor se retira de Jerusalén por los pecados que se habían cometido en el pueblo de Israel y dentro del templo de Jerusalén. Entonces, mi hermano, así como todos queremos vivir en un lugar cómodo, eso no es pecado. Vivir en un lugar seguro, que tenga una buena base, que tenga unas buenas columnas, que tenga paredes gruesas, con buen material, con buen cemento, con buenos fierros, con la medida de los fierros que deben ir verdaderamente. ¿Cuántas construcciones, hablando en lo físico, se han venido abajo? ¿Por qué? Porque las empresas quieren abaratar, estafan a la gente que compra esos departamentos anticipadamente y después acontecen las tragedias, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, muchos están siendo edificados en lugares donde no hay personas como Zorobabel, donde no hay personas como Pablo, que le llamó recién perito arquitecto. Obviamente, como recién decía, le damos toda la gloria al Señor, pero el Señor aquí en la tierra
tiene 5 ministerios y tiene hombres y mujeres dentro de esos 5 ministerios que son peritos, que fueron preparados, que fueron capacitados, que fueron enseñados por el Señor para poder enseñarle a usted, para que el día de mañana usted le enseñe a otros. Entonces, mi hermano, dentro de poco vamos a ver la destrucción de muchas familias. ¿Por qué? Porque no tenían esa fortaleza en la palabra del Señor. Algo más que podemos concluir de todo lo que hemos escuchado. Por esa razón, tanto el tabernáculo de reunión como el templo de Jerusalén debían ser construidos bajo el diseño estricto del modelo del Señor. Acuérdese que Moisés recibió ese modelo en el monte Sinaí, después de 40 días de oración y de ayuno, totalmente consagrado en esa montaña allí arriba. Aparte de entregarle la ley, obviamente le dio el diseño del tabernáculo. Mucha gente todavía, deme unos minutos más, sé que hoy me estoy alargando, pero vale la pena. Mucha gente tiene años en el Evangelio y usted no tiene el diseño todavía de lo que tiene que ser su hogar, su matrimonio, la congregación. ¿Hacia dónde va, mi querido hermano? ¿Y cómo va a tener el diseño si usted no tiene tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo va a tener el diseño si usted no escucha la voz del Señor? ¿Cómo va a tener el diseño si usted no pasa horas escudriñando la palabra del Señor? Mire, el diseño que recibió Noé, que recibió Moisés, que recibió Nehemías, Zorobabel, Esdras, no fue de la noche a la mañana. Estos siervos pagaron precio en la presencia del Eterno. Nosotros queremos todo muy fácil, ¿verdad? Estamos en esta sociedad donde todo, bueno, el microondas, pongo el café, blum, listo, ya está. No, no es así con el Señor. Hay que perseverar, hay que buscar al Señor. El que me busca me encontrará, y ahí vamos a recibir el diseño. Y por más que recibamos ese diseño, nos va a llevar tiempo el poder construir nuestras vidas en la palabra del Señor. Siempre les he dicho, mi querido hermano, es fácil destruir, pero es muy difícil construir, nos lleva tiempo, necesitamos perseverancia en el camino del Señor. Entonces, hermano, tengamos en claro esto: el tabernáculo, el templo, fueron construidos detalladamente conforme a las ordenanzas estrictas del Todopoderoso, que en su momento habló a cada siervo. Entonces, hermano, yo confío que usted va a inclinar su oído al Señor. Yo confío que usted va a poder escuchar la voz del Señor. Como dice el pueblo de Israel, Deuteronomio 6:4, oye Israel. Y quiero nuevamente aclarar algo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pastor, usted escuche por mí. No. Obviamente estoy para enseñarte la palabra, pero cuidado con eso. Generalmente suelo poner, los hermanos que me conocen saben que suelo poner el ejemplo del noviazgo. Dígame si me tengo que casar con Pedrito o no me tengo que casar con Pedrito. Vaya usted al monte y pregúntele al Señor. Porque después la culpa la va a tener el pastor Chiménez. El pastor Chiménez me dijo que me case con Pedrito. Hay cosas que usted va a tener que recibir en el cuarto secreto. Yo siempre voy a estar acá para enseñarle el modelo del Señor, para darle el diseño del Todopoderoso, pero hay cosas a nivel individual, a nivel particular, que usted va a tener que recibir del Señor. Si no, su vida va a ser muy fácil. Yo voy a ser siempre su bastón. Pastor Chiménez, ¿salgo o no salgo? ¿Viajo o no viajo? ¿Hago el negocio o no hago el negocio? ¿Dónde vivo? Mi querido hermano, llegó el tiempo de madurar. ¿Qué le parece? Nosotros muchas veces acá con mi esposa nos preguntamos qué le pasa a este hombre o a esta mujer, llamando permanentemente 800.000 veces. Hermano, obviamente que estamos para dar un consejo, sobre todo cuando usted comienza en el camino del Señor. Pero llega el tiempo de madurar.
Llega el tiempo de que usted pueda escuchar al Señor, porque si usted no escucha al Señor, entonces usted no conoce al Señor. Si usted no escucha la voz del Señor, ni siquiera se echó el cimiento sobre su vida. Todavía está en Egipto, todavía está en Babilonia. Qué lindo Zorobabel, el que se aleja de Babilonia. Si bien nació en Babilonia, pero se aleja de Babilonia. Salir de Babilonia. Renunciar a toda esa doctrina de Babilonia, a toda esa enseñanza, a toda esa confusión, a toda esa maraña, a todo ese enredo, para volver a Jerusalén, para volver a la fuente del Señor, para volver al cimiento del Señor, para volver a la doctrina del Señor, a los fundamentos del Señor. ¿Cuántos lo harán en esta preciosa noche? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Con la ayuda del Señor, mi hermano, nos estamos reencontrando el próximo miércoles en el mismo horario. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Señor, te hemos visto a ti, Señor, como te vi a vos, en esa muralla con la plomada construyendo, Señor, muchas veces también poniendo la plomada para juicio, porque tú dijiste, no toleraré más este desvío. Y en esa ocasión, como dice el libro de Reyes, la plomada era puesta para juicio. Pero así también en los días de Zacarías el profeta, Señor, hemos visto esa plomada, Señor, en los días de Amós también, para volver a tener misericordia de tu pueblo, de Jerusalén, Señor. Y también vemos, Señor, cómo tu plomada tú pusiste sobre la vida de Zorobabel. Mi querido hermano, esté clamando conmigo esta oración. Yo creo que es una oración profética. Aleluya, Padre. Comienza a colocar, Señor, esta plomada en la vida de mis hermanos y hermanas. Atrévase a recibir esta plomada, querido hermano y hermana. Reciba esta plomada ahora en el nombre de Yeshua. No le diga que no al Señor. Yo le suplico, por favor, que usted no le diga que no. Porque si usted le dice que no, usted se está desentendiendo del Señor. Usted va a ser una persona desaprobada, descalificada, que no quiere compromiso con el Señor. No se puede seguir al Señor de esta manera. Querido padre de familia, querida madre de familia, querido siervo del Señor, agarre la plomada. Y si usted siempre tuvo miedo de tomar esa plomada, pídale perdón al Señor. Pídale perdón por haber sido un Aarón débil, endeble, que cuando se fue Moisés permitió cualquier cosa en el campamento. Pídale perdón al Señor. Los siervos y siervas que me están escuchando, pídanle perdón ahora en el nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor. Queremos ser siervos verdaderos. Queremos trazar con rectitud tu palabra. Queremos amonestar cuando es necesario amonestar. Eso no significa que no tenemos tu amor. Queremos levantar la muralla de Jerusalén con rectitud. Queremos levantar el derecho, la justicia, la verdad, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Cada uno de ellos. Dile al Señor, heme aquí. Yo voy a ser tu albanil. Yo voy a ser un Esdras, voy a ser tu sacerdote que va a predicar la verdad, que va a corregir los desvíos. Bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias. Queremos poner el oro, queremos poner por sobre todo el oro, Señor, sino la plata, las piedras preciosas. Tu palabra, Señor, tu doctrina, tu Torah, tu ley. En el precioso nombre de Yeshua, tu voluntad, Señor, queremos poner en nuestras vidas, día tras día, semana tras semana, año tras año. Bendito sea tu nombre, Señor. Levanta este edificio bien coordinado, Señor. Levanta este edificio en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, en la piedra angular de Yeshua el Mesías. Mi alma te alaba, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres el gran arquitecto, Señor. Tú eres el gran arquitecto, Señor.
Tú eres el primero que está poniendo la plomada, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y sobre esa plomada nosotros queremos sobreedificar, Señor, para que no haya ninguna destrucción. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Restaura nuestras vidas. Restaura nuestras vidas. Trae liberación. Trae liberación. Yo sé que hay gente que tiene miedo, que tiene cobardía, Señor. Tú los liberes en esta hora, Señor. En el nombre de Yeshua, gente que ha sido manipulada. Oh, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro director. Tú eres, Señor, nuestro dueño. Tú eres nuestro amo, Señor. Como hemos leído, Señor, en tu palabra, en el libro de Lucas, capítulo 6, Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les estoy diciendo? Oh, Señor, hemos fracasado por largo tiempo, pero ya no queremos fracasar más, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Hoy volvemos nuestros corazones a ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Y decimos todos juntos, amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, una bendición poder compartir con ustedes. Que nuestro Señor y Salvador Yeshua les bendiga grandemente, y si el Señor no viene antes, el próximo miércoles nos estamos reencontrando. Sea el shalom, queridos hermanos, la paz del Señor.